experto en neurociencias, porque esta semana el episodio del podcast, que está buenísimo y se los recomendamos, habla justamente del dolor crónico, síntomas, tratamientos, soluciones efectivas, y hablamos desde el punto de vista de la mente, de cómo manejar mentalmente, emocionalmente el dolor crónico que puede llevarte a una depresión, y también desde el punto de vista físico de las neurociencias, cómo poder manejarlo o si es normal estar con dolor crónico, etcétera, etcétera. Por eso hemos invitado al buen Alan Abruch, que ya anda de vacaciones, a que se conecte con nosotros justamente para hablar un poquito, darles una probadita de lo que hablamos en el podcast de la semana. Así que, mi querido Alan, te saludo. ¿Dónde andas, amigo? ¿Ya viajaste de vacaciones? ¿Cómo estás? Todavía, hola querido Marco, todavía no, todavía aquí en México, en casa, cerrando los últimos detalles de los consultorios y las clínicas, pero ya a un par de días de irme a la playita. Muy bien, amigo. Pues bueno, yo tenía este año, en 2024, tuve un dolor crónico de codo que no se me quitaba, justamente. Se los platicé a principio de año, fui con Alan a su clínica y me ayudaron muchísimo, y pues no te digo que desapareció al 100%, pero me queda un 3%, 5% de la molestia que tenía antes, y fue un proceso muy interesante. Ahora, Alan, a ver, mito o realidad que en el invierno lo que nos duele en el cuerpo por el frío se acrecenta la sensación de estos dolores crónicos. El frío siempre puede ser un factor precipitante para el dolor, particularmente dolor articular. Es muy Ujú. importante entender que lesiones asociadas a ligamentos o tendones, pues si Ajá. de por sí estamos hablando de tejidos que tienen una cantidad muy marginal, muy poquita de sangre, pues cuando hay frío hay una vasoconstricción, hay aún menos sangre en esos tejidos y Ajá. pues eso puede acrecentar un poquito el dolor. Es por ello que es tan importante y esencial el mantenernos activos durante la temporada de invierno y como siempre y como mejor práctica, hacer ejercicio, porque el arma fundamental que tenemos para maximizar y mejorar las capacidades del cuerpo, las capacidades musculoesqueléticas, es movernos y mantenernos activos. Qué interesante, porque en el invierno tendemos a movernos menos porque hay frito, y nos guardamos en la casa y nos ponemos el suéter grandote y empezamos a comer mucho y nos ponemos más grandotes de talla, etcétera, etcétera. Y sí hay una tendencia a hacer menos ejercicio. Entonces, cuando aumenta el dolor crónico o los dolores en el cuerpo y hacemos menos ejercicio, colaboramos para que el cuerpo nos duela más todavía, entonces. Es correcto, al final del día es una iniciativa constante. Independientemente de que estemos en temporadas decembrinas o estemos en pleno verano, necesitamos hacer un poco de movimiento, un poco de ejercicio a las capacidades de cada persona. Si eres un gran atleta, pues a lo mejor ya tienes el chip en la cabeza y eso no va a parar durante las temporadas de invierno. Pero si eres una persona que no hace mucho ejercicio y la realidad es que nos hemos vuelto una sociedad muy sedentaria y encima, si hace un poquito de frío, pues vamos a hacer aún menos actividad. Entonces, con que le dediquemos al cuerpo unos 10 minutitos en la mañana, hacer un par de sentadillas, hacer un par de desplantes, hacer un poco de movimiento en la mañana, va a Ujú. ser suficiente para exhortar a que estos tejidos reciban el nivel de atención y carga mecánica que necesitan para mantenerse en condiciones adecuadas. Entonces, consejo número uno: no dejar de movernos en el invierno. Al contrario, si No empiezo a dejar de sentir, movernos. si el dolor que tengo, tienes un dolor con el que ya vives, bueno, más allá de solucionarlo, ir a terapia de rehabilitación, consultar a tu médico, todo, no, si sube el dolor, no te estás más quieto, porque eso hace que te duela más. Hay que moverse. Exactamente, ese es el mito más importante que hay que desmitificar. La gente parte de la idea que cuando algo duele hay que reposar, hay que descansar y todo lo contrario. Dentro de las diferentes escalinatas de evidencia científica que tenemos para la comprensión y el tratamiento del dolor, lo que más evidencia tiene es el ejercicio. Ahora, recomiendo totalmente que si lo que queremos es evitar estos achaques y a lo mejor estos dolorcillos simples, por supuesto que el movimiento nos va a ayudar, pero cuando ya hay un dolor puntual que no cede, que está generando una incapacidad para mover alguna articulación o ya es un dolor que levanta un par de alertas, siempre es importante acudir con un especialista que pueda hacer una adecuada evaluación para definir no nada Ujú. más cómo quitar el dolor, sino de dónde está viniendo el dolor. Claro, yo recuerdo que durante la terapia de rehabilitación que hice contigo y con tu equipo, ahí en tu clínica, aquí en Ciudad de México, me pusieron ejercicios
que eran justamente los movimientos que me dolían. Pero en vez de hacer movimientos rápidos, que fueron los errores que yo cometí en el gimnasio, haciendo, ya sabes, bíceps o tríceps, moviendo rápido la pesa, ustedes me pusieron los mismos ejercicios, pero lentos. Y me explicaron, Claro, al moverte lentamente vas a ir sanando el dolor. Y yo lo que trataba era de no hacer esos movimientos porque me dolía. Claro, o sea, al final del día la dosificación es tan importante en farmacología como lo es en rehabilitación, terapia física y gestión del dolor. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú te levantas hoy en la mañana y tienes un dolor de cabeza fuerte. Si tú te tomas 100 miligramos de paracetamol, pues no te va a hacer ningún efecto. Si te tomas 500 miligramos de paracetamol, se te va a quitar el dolor de cabeza. Si te tomas 5 gramos de paracetamol, vas a terminar en el hospital con un daño renal. El mismo compuesto en dosis distintas va a tener efectos categóricamente diferentes. Y lo mismo funciona con el movimiento. No se trata de hacer algo demasiado intenso, demasiado rápido. Es encontrar una dosificación que podamos tolerar, exponer al tejido múltiples veces a esa dosificación hasta que se adapte, se vuelva un poquito más fuerte y entonces podemos subir un poquito más de repeticiones, de carga, de peso. Lo importante aquí es entender que hay que movernos, porque no estamos hablando de dolor secundario a un esguince de tobillo o a una torcedura o a una caída por las escaleras. La mayoría de la incidencia del dolor es dolor idiopático, es dolor que empezó de la nada, no radica después de una lesión, sino es ese molesto dolor de cadera o de cuello o de espalda y lo atribuimos a que pues el paso del tiempo o a los achaques relacionados con la edad. A ver, hay personas de 20 años con estos achaques y hay personas de 65 años que no tienen ningún dolor. Claro. ¿Qué es lo que determina la calidad del aparato musculoesquelético? ¿Qué tan activo está y qué tan fuerte está? Es por eso que es crucial e importante para alinearnos con un enfoque de medicina basada en prevención, entender que nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros ligamentos, tendones y todos aquellos integrantes del sistema musculoesquelético, para estar bien, necesitan estar fuertes. Y es muy difícil que estén fuertes si reciben poquito estímulo porque no las vivimos sentados entre desayuno, comida, cena, trayectos, tiempo de oficina y después llegamos a casa y ahorita con frío y a miles de cenas, pues no nos estamos moviendo y vienen uno que otro kilito de más y todo esto agrava el cuadro. Y nos preguntamos cómo quitar el dolor y pues eso nos lleva a tomar medicamentos o eventualmente a cirugías cuando realmente tenemos que irnos un par de pasitos para atrás y darle al cuerpo los estímulos que necesitan consistentemente a lo largo del paso de las décadas para garantizar una adecuada salud musculoesquelética, gestionar estos dolores y últimamente ser personas activas y sin limitaciones en nuestros 70s y 80s. Tenemos que empezar a retar el concepto de que con el paso de los años las limitaciones vienen. No, no, no. Con el paso de los años, las limitaciones vienen porque nos dejamos de mover, porque perdemos masa muscular y porque desarrollamos estas limitaciones y un grado de inestabilidad. Pero si empezamos a cambiar el switch y desde nuestros 40, 50 empezamos a implementar sesiones de ejercicio terapéutico con el objetivo de blindar a nuestro cuerpo para el futuro, eventualmente implementando esto 3, 4 veces a la semana, 15, 20 minutos, que es un costo muy bajo, eventualmente terminamos en una realidad completamente distinta cuando tenemos 75, 80 y de pronto somos esos viejitos que la gente nos voltea a ver y nos dice, wow, ¿qué hiciste? Te ves perfecto. Pues no hicieron ningún secreto, solo implementaron esta iniciativa de prevención 20 años antes. Sí, ayer estábamos en una posada aquí de Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, a quien le mando un abrazo enorme al querido teacher, y justamente comentábamos todos en la cena. Nos decía, él tengo 78 años, pero camina derechito, derechito, su mente está al 100%, habla perfecto, se mueve perfecto, es un jovenazo de 78 años. Y le decía, Joaquín, eres mi ejemplo a seguir, porque si así son los 78 años, pues no me da ningún miedo llegar a los 78 o a los 80. Sin embargo, no todos llegan así. Y lo que tú me explicabas en la terapia es que si no te atiendes un achaque te lleva a otro achaque. Te da un dolorcito en la espalda o en la rodilla o en la cadera o en el codo y entonces empiezas a mover tu cuerpo raro y empiezas a compensar y esa compensación te lleva a desarrollar otro dolor y se va haciendo una cadenita horrible. Se va haciendo una cadenita y últimamente el problema uno
es que un dolor lleva a otro dolor. El problema 2 es que un dolor que no se aborda desde la raíz, pues no es algo que se va a quitar solito por arte de magia. Y el gran problema es que cuando empezamos a tener ya dolores que empiezan a incrementar en su magnitud y en su impacto, dejamos de hacer las cosas que nos causan placer. Ya no podemos cargar al nieto, ya no podemos ir a caminar al centro comercial, ya no podemos jugar el deporte que nos gusta. Y las limitaciones del estilo de vida que nos causa placer, ahí es donde radica el gran problema del dolor, porque empezamos a dejar de hacer las cosas que nos gustan y nos causan placer, y eso lleva a que salgamos menos, interactuamos menos con nuestro grupo social, y esto es uno de los grandes problemas detrimentales del dolor. Sí, y eso se traduce en depresión, porque si ya no Claro. hago lo que amo, y ya no salgo, y ya no camino, y ya no vivo, pues entonces me empiezo a sentir muerto en vida. Claro, y me empiezo a sentir solo y ya sabemos, y es muy importante esclarecer los enormes impactos negativos del contexto de la soledad. Y para poder tener acceso a un círculo social activo, implementar actividades en grupo, en mi tribu, en mi sociedad, con mi familia, necesito un cuerpo que me responda, necesito un cuerpo fuerte. Es por eso que dentro de estos próximos años vamos a comenzar a escuchar muchísima información relevante a lo que se conoce como estilo de medicina basado en masa muscular. La masa muscular es nuestra gran reserva de aminoácidos. Es la manera más fácil de controlar temas metabólicos. Toda persona que tiene resistencia a la insulina, diabetes, temas metabólicos, es importantísimo que hagan ejercicio. La mejor manera de evitar problemas cardiovasculares es a través del ejercicio. Entonces, el ejercicio no es nada más para gestionar algún dolor de espalda, es incrementar la resiliencia con la cual mi cuerpo experimenta esta vida. Y lo dijimos en el podcast y lo veo en el consultorio todos los días. Un cuerpo más fuerte es un cuerpo que da menos lata, es un cuerpo que se enferma menos, es un cuerpo que puede combatir infecciones con mayor agilidad, es un cuerpo que tiene menos chances de tener problemas a largo plazo. Y cultivar un cuerpo fuerte no es un arte de magia, es simplemente una consistencia a lo largo del paso del tiempo. Comprometerme voy a hacer un par de sentadillas y un par de abdominales, y voy a ver en YouTube un par de ejercicios y voy a implementar estos ejercicios por 10 minutos, 3 veces a la semana. No se necesita meternos a un gimnasio y comprometernos 1 hora y media, porque es demasiado. Pasamos de 0 a 100. Obviamente, si queremos empezar a hacer ejercicio, hay que empezar de manera gradual, de manera dosificada. Y como mejor práctica, si hay algún tipo de dolor, pues hay que buscar a un especialista. Nosotros vemos pacientes en la clínica que sufren de dolor y ellos piensan que el proceso terapéutico termina cuando ya no hay dolor. El proceso terapéutico termina cuando el paciente puede reintegrarse a sus actividades que le causan placer Claro. y definir las estrategias para estar más fuerte aún. Alan, ¿dónde encontramos tus clínicas? Porque ya estamos cerrando el tema, pero ¿dónde puede la gente que quiere ir en Ciudad de México a rehabilitación contigo, a fortalecer su cuerpo? Tenemos 3 clínicas, una en Monterrey y 2 en la Ciudad de México, en Polanco y en Interlomas. La clínica se llama SWOTH, SWOTH. En Instagram nos pueden encontrar como SWOTH México, SWOTH México, y a título personal me pueden encontrar como alan.abruch en Instagram, y van a poder encontrar muchos consejos, mucha información relevante para estos temas. Gracias, Alan. Y el podcast completo se los recomiendo. Vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o en cualquier aplicación de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc. Ahí está el episodio más reciente, donde Sara Benito, psicóloga clínica, y Alan Abruch, experto en neurociencias, nos hablan sobre el dolor crónico. Está hermoso el podcast y muy poderoso. Gracias, Alan. Y volvemos después de mensajes para hablar de otro tema muy interesante en Fórmula. Gracias, querido.